Hola bitumeros, hoy vamos a hablar de cómo hacer una estrategia Dollar Cost Average. Empezamos. Dollar Cost Average, sus principales ventajas y desventajas. Tal como comentábamos, el Dollar Cost Average, DCA, puede ser una herramienta útil para reducir el riesgo. Sin embargo, los inversores que utilizan esta estrategia de inversión pueden renunciar a rendimientos potencialmente mayores alcanzables por otras estrategias. Esta es quizá su mayor desventaja, ya que el DCA no solo promedia el coste de tus compras e inversión, sino también tus ganancias. Otro punto del DCA es que es una estrategia de largo plazo más parecida al HODL o el ahorro convencional. Esto significa que mantienes tu dinero en efectivo durante más tiempo, lo que tiene un riesgo menor, pero a menudo produce rendimientos más bajos que la inversión de una suma global, especialmente durante periodos de tiempo más largos. Así, por ejemplo, si el mercado sube durante un periodo en el que está promediando el coste en dólares, puedes perder las ganancias potenciales que podrías haber obtenido si hubieras invertido de inmediato y de una sola vez. Además, debemos tener en cuenta que si realizamos un promedio de coste en dólares, es posible que se nos apliquen comisiones adicionales por parte de las plataformas donde realicemos estas operaciones y que estas comisiones puedan llegar a mermar la rentabilidad de nuestras inversiones. Finalmente, una de sus mayores desventajas es la necesidad de una gran disciplina financiera. Manejar DCA requiere centrarse en la estrategia, en su buen seguimiento y en su ejecución de manera ejemplar. Dicho todo esto, podemos destacar las ventajas siguientes. Como primera ventaja, encontramos que reduce el coste de compra de tus activos. Como segunda ventaja, es importante reseñar que ayuda a reducir el riesgo de tus inversiones. Asimismo, es una gran forma de ahorro o hold. Como desventajas, encontramos las que vemos a continuación. Unos mayores costes en términos de transacciones, ya que debes comprar de manera regular con esta estrategia, con costes que pueden ir variando en el tiempo. Se trata de una estrategia que tiene una rentabilidad menor. Esta estrategia requiere de una disciplina financiera fuerte y de un seguimiento de los mercados constante si queremos tener éxito con ella. ¿Por qué usar la estrategia de Dollar Cost Average? El objetivo del Dollar Cost Average, DCA, es dividir tu inversión total en porciones más pequeñas, divididas en periodos de tiempo, donde la compra de criptomonedas o divisas puede ofrecerte mejores resultados que si invirtieras todo esto en una sola compra. La idea se sostiene sobre un elemento que vemos en los mercados todo el tiempo, la volatilidad en los precios. Es un mercado tan controlado y estable como lo es el mercado de divisas. Puedes ver momentos donde comprar USD o euros, según tu estrategia, puede resultar mejor teniendo una perspectiva de ahorro a largo plazo. Por supuesto, esto no evita que tu dinero en esas monedas se diluya en la inflación y en la realidad centralizada de esas monedas. Pero, ¿pasa lo mismo en el mercado cripto? La respuesta corta es sí, y podemos usarlo para nuestra estrategia DCA. En todo caso, la idea y objetivo de aplicar DCA es la de suavizar la entrada en el mercado para que el riesgo de un mal timing se vea minimizado. De esta forma, las potenciales pérdidas que puedas tener por una mala decisión en un momento dado pueden ser recuperadas totalmente o en parte durante próximas compras, manteniendo en el tiempo un rendimiento positivo. Ahora bien, debes entender que el DCA no garantiza una inversión exitosa, pero sí ofrece una herramienta mucho más fiable y sencilla de aplicar, especialmente para aquellos que no desean participar en estrategias de trading mucho más complejas como el trading cuantitativo o por análisis técnico fundamental. Ahora veamos un ejemplo de una estrategia DCA en la que realizamos un DCA mensual en el par BTC-USD. La estrategia es sencilla. Los 25 de cada mes realizamos una compra de $500 en BTC. Con ello apostamos por una estrategia DCA sostenida positiva para nosotros. Así tenemos que cada 25 vamos y vemos el precio de BTC y compramos en el momento en el que mejor observemos el precio, lo que nos da la siguiente tabla de los primeros 6 meses del año 2022.
En esta gráfica podemos ver cómo se realiza la compra según la estrategia comentada y podemos ver claramente los rendimientos. En el primer mes no tenemos ningún rendimiento, lo que compramos es lo que tenemos. En el segundo mes ya comenzamos a obtener una inversión positiva, teniendo una tímida ganancia de 2,55%. Para el tercer mes tenemos un rendimiento positivo del 12,97%. 1.500 euros de inversión valen un total de 1.674 euros para ese entonces. Sin embargo, el DCA no evita todos los riesgos y en este caso podemos verlo muy claramente también. La llegada del bear market afecta a cualquier inversor y en este ejemplo podemos ver cómo las ganancias que hemos tenido simplemente se ven eliminadas por la bajada del precio de BTC, cayendo a números negativos. Menos 17% para mayo y menos el 71% para junio. Por supuesto, tu compra en BTC se mantiene, pero su valor ha caído, dejando claro que debes entender el tipo de activo en el que inviertes, los riesgos asociados al mismo y tener una buena educación criptofinanciera para ajustar la estrategia de inversión y saber cómo actuar ante estos eventos. En todo caso, tal como puedes ver, el Dollar Cost Average puede ser una excelente herramienta de inversión financiera en el mundo cripto, una que te puede dar muy buenos rendimientos y que abre las puertas al ahorro para tu futuro. Con esto nos despedimos por hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete al canal y dale a la campanita para estar informado de nuestras novedades. Si quieres profundizar sobre este tema, visita el artículo en B2Me Academy. Te dejamos el enlace en la descripción. Hasta la próxima.